gran aplauso. Vamos a iniciar con su trayectoria profesional. Presidente del Consejo de Coppel Capital, Afore Coppel, Banco Coppel y Coppel América, Fábrica de Muebles Recio. Desarrollador urbano de La Primavera, es una nueva ciudad satélite de Culiacán. Desarrollador del Parque Industrial en La Primavera. Socio de Grupo Coppel, donde ha venido laborando desde 1970. Ha participado en patronato del Tecnológico Regional de Culiacán, patronato del Consejo de Bachilleres, después Universidad de Occidente, patronato pro construcción de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Asociación de Padres de Familia del Instituto y Colegio Chapultepec, Centro Patronal de Sinaloa Coparmex, Canaco Culiacán, Banoro. Empezamos. Operadora de Bolsa y Serfín Bancomer, Consejo para el Desarrollo de Sinaloa. Actualmente es miembro del Instituto de Planeación Municipal de Culiacán. Forma parte del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, del Consejo Consultivo de Telmex. Le recordamos también, ahora las preguntas van a ser desde un principio. Le cedemos la palabra a nuestro conferencista. Muy bienvenido. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Como antecedente, a mí me tocó también ser secretario de la Coparmex en Culiacán. También participé mucho en la Unión Social de Empresarios Sinaloenses que fundó don Lorenzo, que él empezó con todo esto, ¿sí? Y muy al principio, uno de los asesores nuestros, que era Sergio Reyes, que estaba en el área personal, cuando empezábamos, yo llegué a Coppel cuando éramos como unas 100 gentes, ¿sí? Y él nos enseñó cómo comenzar los departamentos de personal, todo esto, y él ya era asesor de Bimbo, entonces eso nos influyó mucho a nosotros. Después me tocó conocer a don Lorenzo, ir a visitarlo. Hay una casa que tenía por Polanco, muy austero, muy sencillo siempre, y esa empresa siempre ha sido como un ejemplo para nosotros, y lo que dijo Daniel también se me hace que nos va a servir mucho, ¿sí? Creemos mucho los hermanos en los organismos intermedios y en la manera de colaborar con todos, ¿sí? En el caso de la reunión que tenemos ahorita yo con ustedes, sigo un proceso al revés. Primero quisiera que ustedes me digan qué temas quieren que toquemos, qué preguntas, qué intenciones tienen, y aprovechamos el tiempo de acuerdo a lo que ustedes quieren. Entonces les toca primero a ustedes y después a mí. Voy a anotar primero las preguntas y después sobre esas preguntas o temas, sobre eso platicamos. Y depende de ustedes primero, ¿sí? Mejor que la diga. Buenas tardes, Enrique. Descríbenos, por favor, ¿cuáles serían, según tú, los 5 principios básicos de la organización Coppel y cómo los promueven? Espérame. Primero lo voy a anotar y después sobre eso platicamos. Gracias, ¿eh? A ver, Alvaro. ¿Cómo es ahorita con el crecimiento de Coppel si se siguen manteniendo las cosas sencillas en la empresa? Muy bien. Acá está Natalia. Acá al fondo. Mucho gusto. Mucho gusto. Familia de Culiacán. Le quiero preguntar lo mismo que le hice al presidente de Bimbo. ¿Qué participación tienen las mujeres en la empresa Coppel? ¿Qué tanto confían en ellas? ¿Qué porcentaje en niveles directivos tienen? Y otra pregunta aparte, aprovechándome también, ¿cómo logró ese crecimiento tan grande Coppel? Porque conozco la historia desde sus inicios. Muchas gracias. Gracias a ti. Acá al fondo. Aquí tengo. Acá. Don Enrique. ¿Qué vende? ¿Dinero o productos? Ajá, no. Sí, porque a mí me ha inquietado mucho eso. Yo digo que venden dinero. Gracias. Muy bien, gracias.
La cuestión política. Perdón. En la cuestión política, A ver. Hace unos años, usted escribió una carta incluso a sus empleados, ¿no?, para que participaran y votaran por un candidato. El candidato nos falló a todos, ¿no? Entonces quisiera, más que todo, nos platicara qué sucedió y cómo ve ahora sí a nuestro presidente. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. A ver. Bienvenido acá a Hermosillo. Mi pregunta va enfocada, y siempre me ha llamado la atención, al desarrollo de la primavera en Culiacán. No sé si este concepto que usted tiene de esta comunidad dentro de otra comunidad tiene que ver con la percepción de la sociedad que usted espera dentro de ese estado que es Sinaloa o dentro de este país que es México, y sobre todo qué tan importante es las reglas que operan en este consorcio en relación a la analogía que tuviéramos que operar fuera en la sociedad general. Gracias. Muy interesante, ¿sí? Muy bien. Una pregunta aquí, estamos hablando de una empresa exitosa definitivamente, y considero que es multifactorial los atributos, a las características que han llevado a llegar al nivel donde está ahorita esta organización. Si nos pudiera mencionar de los 4 aspectos fundamentales que han sido determinantes para posicionar la empresa donde hoy está. Gracias. Espérame. Muy bien. Enrique, Rodrigo Valle Hernández, de Tijuana. Siento que es una empresa familiar. ¿Cómo le han hecho con el gobierno corporativo y las diferentes sucesiones? Muy bien, muchas gracias. Pariente. Enrique, quisiera que nos platicaras de tus experiencias novedosas en los mercados sudamericanos. Creo que debe ser una experiencia muy enriquecedora, puesto que piensan diferente, tienen modelos diferentes, y creo que será interesante escucharlo de tu parte. Muchas gracias. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Enrique, ¿qué tal? Servando Carvajal. Anoche estuvimos en una cena con Daniel Servige, del cual nos dio ahorita la conferencia, y platicaba algo que me gustó muy mucho, que es lo que yo quisiera que se transportara y que se hiciera aquí en Sonora. Hablaba mucho del ejemplo de que en Sinaloa todos los empresarios de Sinaloa están haciendo un frente común para sacar a Sinaloa adelante, ¿no? Es algo que creo que le falta mucho a nuestro país, la sociedad empresarial, de trabajar en equipo, ¿no? Me gustaría un poquito qué están haciendo en Sinaloa, cuáles son las bases para poder replicarlas aquí en Sonora, ¿no? Gracias y bienvenido. Muy bien. Con esto tenemos para rato, pero no sé si hay alguien más que quisiera algo, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Mire, en el tema de Coppel siempre ha sido muy importante la sencillez, la facilidad de hacer las cosas, la simplicidad, ¿no? ¿Sí? Y aquí yo quisiera un poco, a ver si puedo, hay ciertas ideas que nos dan la gente que no están basadas en algo, pero que nos las repiten y nos las repiten y a veces no las creemos, ¿no sé? Y voy a dar algunas que tienen que ver un poco con el tema de la sencillez, ¿no sé? Es que yo me acuerdo de hace muchos años, decía, es que una empresa ya más grande no puede ser tan rentable. Falso, ¿sí? Es que cuando son grandes se pierden los valores. Falso. Es que por ser grandes ya no podemos ser sencillos. Falso, ¿sí? Es que con la distancia ya no se va a lograr lo mismo que se lograba antes, ¿no? Entonces, todas estas ideas nos hacen caer en cuenta de algo que no es verdad.
Entonces tendríamos que ponernos a reflexionar verdaderamente si se tiene que perder la sencillez y no se tiene que perder la sencillez. Apenas que nos guste complicarnos la vida, ¿no sé? Que nos guste el show, que nos guste encumbrarnos, que nos guste ser los más importantes, y entonces sí nos complicamos la vida, ¿no? Entonces, en Coppel tenemos una organización que yo creo que una de las bases de los aspectos que posicionan a Coppel donde está es su manera de organizarse, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos a nuestros clientes, a eso los atienden una serie de personas como son un vendedor, el que le hace la nota, el chofer, el que le entrega, el que le repara, ahora los que le hablan por teléfono. Calculo yo que el 90% de las personas que trabajan en Coppel tienen un contacto con ese cliente. Y vamos a poner ejemplo de que nosotros nos dedicamos a que cada vez que ese cliente entre en relación con esa persona que trabaja en Coppel, ver de qué manera lo hacemos lo mejor posible. A tiempo, sin errores, fácil, barato, del gusto del cliente, ¿sí? Y eso es a lo que nos dedicamos, y todos los demás se tienen que dedicar a eso, ¿sí? Y más que hablar de metas y de retos y de cosas por alcanzar, nos enfocamos más a decir qué actividades tiene que hacer la persona para atender a este cliente, que son las actividades que sabemos que tienen mejor resultado y que le gustan más al cliente, ¿sí? No generalizar, sino esta persona lo que va a hacer es esto y esto otro para atender a este cliente, ¿sí? En la época de mi papá, y a mí me tocó verlo porque estaba muy chico pero no trabajaba en Coppel, según yo tenía unos 14 años, ¿sí? Él pone a alguien en su lugar y se da cuenta que los clientes no le hacen caso a quien pone en su lugar, ni los empleados ya le hacen caso a quien pone en su lugar. Entonces él decide que desde aquel entonces el gerente tiene que ser como el representante del dueño y con actividad de dueño. Entonces diseñamos una organización dividida en muchos chiquitos. Cada gerente de centro no puede tener más de 28 personas a su cargo. Si tiene más, la dividimos. Y cada uno tiene una preparación muy completa y actúa como dueño. Él puede pasarse todo un mes sin que pedirle permiso a nadie, de nada, y él actúa y hace lo que le toca hacer. Y eso simplifica mucho las cosas. Entonces se trata de que cada gerente de centro es un dueño, ¿sí? No somos una empresa grandota, somos como muchas chiquitas, ¿sí? Dentro de las decisiones y de todo, tratamos, sin que lo logremos siempre, que a nivel de este gerente de centro está toda la autoridad y toda la responsabilidad que existe en Coppel. Los demás no podíamos irnos de vacaciones y Coppel funciona, ¿sí? Entonces es una empresa totalmente apachurrada en cuanto a niveles jerárquicos. Y los jefes de estos, su tarea es hacer los mejores jefes a los otros. No tienen tareas de responsabilidades, de resultados, sino el gerente de centro es el que tiene que dar el resultado, no el que está encima de él. El que está encima de él le toca enseñar al otro a hacer sus resultados, ¿sí? Y dentro de esto viene un proceso de capacitación de ellos que normalmente dura 1 año. Entonces, después de 1 año, ellos ya son jefes, ¿sí? Y la mayor parte del tiempo se la pasan en alguno de estos puestos que les digo que tienen contacto con las gentes. Durante tanto tiempo hacen 400 ventas de ropa, tantas de muebles, hacen notas, recibos, van a la calle, todos se forman perfectamente bien para atender a los clientes, ¿sí? Y ese es un poco nuestro negocio, ¿no? ¿Sí? Tratar de mantener las cosas sencillas, ¿sí? Aquí en cada cosa, si a alguien le surge alguna duda, pregunta o quiere que profundicemos más, es mejor en este momento o como ustedes quieran, ¿sí? Cualquier momento dicen y ahí le paramos, ¿sí? Bueno, el tema de las mujeres que decía, ¿sí? Yo no me acuerdo en Coppel nunca de haber pensado en mujeres y en hombres, ¿sí? Hay más en unas áreas, hay menos en otras. A veces a la mujer le cuesta más trabajo los horarios de las tiendas que son muy largos. Hay algunas áreas que se prestan más para el trabajo de las mujeres que otras. Algunas pensamos que eran de puros hombres y resulta que ahora hay muchas mujeres también y no pasa nada, ¿sí? No le veo diferencia. Y la mayoría de nuestros clientes son mujeres y en muchas ocasiones nuestros empleados que tienen trato con el público también son mujeres, ¿sí? El tema del crecimiento. Coppel siempre ha crecido
O sea, desde mi papá, nomás que pues empezando de cero empiezas poco a poquito, ¿no? ¿Sí? Y va poco a poquito. En una época, cuando me tocó ya empezar a mí, comprábamos, vendíamos y cobrábamos, ¿no? ¿Sí? Entonces se hizo un área nueva que era hacer tiendas, ¿sí? Nos dimos cuenta que la inversión en la tienda era una parte muy importante y hacerla a través de otros nos costaba tanto trabajo como hacerla nosotros, entonces decidimos comprar terrenos y construir tiendas, ¿sí? Y no teníamos a la gente, entonces empezamos este proceso de capacitación para preparar gerentes que se prepararan y poder tener gerentes para las tiendas que íbamos abriendo, ¿sí? Y en ese sentido vamos avanzando. Realmente nunca hemos tenido un limitante económico, solamente hemos sido nosotros los que no hemos sido capaces de avanzar más rápido. No hemos comprado más terrenos porque no hemos podido, no hemos abierto más tiendas porque no hemos podido, ¿sí? Durante muchos años nos doblamos cada 4 años, ¿sí? Ahora creo que nos vamos a doblar cada 5 y se puede seguir creciendo, ¿sí? Yo no le veo problema al país, podríamos hacer 100 tiendas grandes cada año si tuviéramos la capacidad de hacerlo, pero como el volumen es más grande, ya había un tiempo en que antes cada año hacíamos más tiendas, ya nos habíamos puesto de acuerdo los hermanos, decir, bueno, ya no vamos a hacer más, vamos a hacer esta cantidad pareja de tiendas, que eran 100, pero no le hemos llegado, andamos en 60 o 70, una cosa así, ¿no? ¿Sí? Pero sí podemos seguir creciendo, ¿sí? Ahora, hay un tema aquí importante. Es una empresa con muchos activos, cuentas por cobrar, inventarios, edificio, todo. Nosotros para vender un peso necesitamos tener otro peso de activos. Y entonces si queremos vender 1,000 millones de pesos más, necesitamos 1,000 millones de pesos más dentro del negocio. Entonces se ha hecho a base de reinvertir las utilidades. Si a veces crecemos más, las utilidades no alcanzan, pedimos prestado. Si a veces no crecemos tanto, sobran utilidades, o repartimos o pagamos deuda, ¿no? ¿Sí? Debe cada vez menos. Ahorita yo calculo que con costo debemos como 20% de los activos que tenemos, ¿sí? Y podemos seguir creciendo muy rápido, ¿sí? ¿Qué vendemos? ¿Productos o créditos, sí? Yo nunca he querido ni averiguar, ¿sí? Ni quiero pensar ni nada, ¿sí? ¿No? ¿Para qué? No, ¿sí? Pero sí quería tomar este tema de que tenemos nosotros en este momento como 3 grandes áreas de oportunidad, ¿sí? Donde yo veo que Coppel tendría que enfocarse más ahorita es en esto. Por un lado tenemos a Walmart, que es el comerciante más grande del mundo, el más eficiente, todo, que lo logra a través de que sus gastos son más bajos y es muy eficiente, ¿sí? Walmart hace mucho menos que nosotros. Nosotros hacemos muchas más actividades para cada venta que hacemos. Nos cuesta mucho más hacerlo. Pero si nosotros enfocamos nuestra gente y capacidad y todo a volvernos más eficientes, donde la distancia con el costo de operación de Walmart fuera menor, yo creo que les podríamos mantener la competencia, ¿sí? Entonces, una de las primeras áreas que quisiera ver que nosotros nos tiene mucha importancia es volvernos más efectivos, ¿sí? ¿Qué tanto? Si gastamos, por ejemplo, 25 pesos de cada 100 y en lugar de 25 gastáramos 20, ya la hicimos, ¿sí? Aunque nos dilatáramos 5 o 10 años en lograrlo. ¿Qué quiere decir eso? Un chofer que ahorita entrega 20 domicilios, que entregara 25. Una misma tienda que en lugar de vender 100, con el mismo gasto vendiera 120. Con eso ya lo lograríamos, ¿no? Entonces esa sería una área de oportunidad. La segunda área de oportunidad es el tema de que en el mundo las empresas que dan crédito y venden al mismo tiempo desaparecen. Ya no hay, ¿sí? Se separa el crédito de la venta, muchas empresas le vendieron sus carteras a los bancos o algo y otros dan el crédito. Y en lugar de que la empresa es la que te da el crédito, ya la persona ya tiene su propio crédito. Entonces, cuando empezamos a tocar puertas en Brasil, la mayoría de las empresas daban su propio crédito y ahorita casi todas se lo vendieron a los bancos, ¿no? ¿Sí? Quedaban pocas en el mundo. Por ejemplo, el Corte Inglés en España hace poco ya le vendió su cartera a Santander y así va pasando en el mundo, ¿no? Para esto es para lo que nosotros nos fuimos por la parte del banco. La banca tiene una tarjeta de débito y de nómina que es el mejor sistema para prestar a crédito.
Entonces, nosotros teniendo el banco ya podemos lograr algún día, no sé si lo logremos, que nuestros propios clientes tengan una tarjeta de débito Coppel y nos permitan que les descontemos de ahí sus abonos de ropa, de muebles, de la colegiatura, de todo. Entonces, quisiéramos nosotros ser los que le demos el crédito a nuestros clientes, no que se los den otras personas y que con ese crédito puedan comprar en otra parte, de manera que no se nos vayan los clientes, ¿sí? Esa es la segunda área de oportunidad. Y la tercera tiene que ver con la expansión. O sea, México, podemos seguir creciendo, diversificando actividades, todo, pero también quisimos probar si pudiéramos aplicar la fórmula en otras partes, ¿sí? Hay una anécdota que me gusta platicar, que hace como 12 o 13 años, en una convención de Telmex, somos consejeros, ¿verdad? Pero nunca nos pedí consejo. No hay nada que aconsejar ahí, ¿sí? Pero nos invitan a un viaje. Entonces nos fuimos a bucear, Pepe Berrondo, los dueños de Mave y yo, y ellos ya tenían operaciones en Sudamérica y en otros países, ¿no? Conocían a Coppel. Y le digo, oye Pepe, si tú fueras Coppel, ¿a qué parte te irías? Y me dice, a Brasil. Pues dije, yo ya estuve en mercado resuelto, ¿para qué averiguamos más, no? Y ya nos fuimos a Brasil, ¿sí? Y él nos ayudó mucho, o sea, al gerente de ventas de él nos los ponía ahí, íbamos y conocíamos empresas, todo, conocí las principales, de ahí menos la más grande que no podíamos comprar, tratamos de comprar, no pudimos, luego conocí unas en Buenos Aires, y al final pues decidimos empezar de cero, nos pusimos de acuerdo los hermanos, me acuerdo que Alberto, mi hermano, decía desde el principio, vamos empezando de cero, y empezamos de cero. Todavía perdemos mucho dinero, ya tenemos 14 tiendas en alrededor de Buenos Aires y alrededor de Curitiba. A mí me toca esa parte. Cuando Agustín ya entró a ser director, yo le pedí a él que le ayudaba con áreas que eran muy poco importantes para Coppel y que por sus circunstancias familiares y las mías, a mí me permitía más moverme y viajar más que él no podía, ¿no? Entonces yo le ayudo a él en la parte que es la Afore, Bancoppel, Argentina, Brasil y lo que nos queda de Crédito y Casa, que está en proceso de liquidación, ¿sí? Es una experiencia muy interesante, muy diferente, ¿no? Trajimos 60 personas de cada país, se entrenaron en Culiacán por 1 año y medio, llegaron a ser como 250 entre los dos, ¿sí? Tenemos muy buen equipo, las tiendas funcionan bien, los clientes están contentos, pero todavía seguimos perdiendo dinero. Los costos son muy altos, la mano de obra, los impuestos son más complicados, es otro entorno, ¿no? Las probabilidades de que una empresa salga y le vaya bien en otra parte siempre son muy bajas, ¿sí? Y la otra es que muchas veces salen, pero nunca es importante. O sea, la parte externa siempre tiende a ser muy pequeña contra la base grande de aquí, ¿sí? Si le pegáramos, pues tenemos para crecer allá por otra generación, ¿no? ¿Sí? Bueno, el tema familiar, ¿sí? Las empresas familiares es algo que siempre crea conflictos y dificultades. Lo natural es que eso pase. Lo anormal es que no tengamos tantos conflictos y que no lleguemos a dividirnos, ¿no? Cuando yo terminé la carrera, era mal vista las empresas familiares. Todas deberían de pasar a ser profesionales, ¿sí? Y eso no me gustaba bien, porque yo era familiar y me iban a correr si era la teoría esta, ¿no? Entonces no era conveniente, ¿sí? Entonces no había mucho para estudiar, no estaban bien vistas, pero me metía de metiche en otros casos de empresas familiares que tenían problemas y conocía más o menos a fondo y más o menos fui descubriendo dónde estaban las dificultades, ¿sí? Los hermanos la llevamos bastante bien y hemos tomado una decisión a la siguiente generación que creo que va a ser buena, que es que somos 5 hermanos socios, que mi papá nos heredó las acciones, de ahí se van a derivar 23 de la siguiente generación, pero nos pusimos de acuerdo que de cada uno de nosotros uno solo va a mandar, uno solo va a votar. Y eso les va a facilitar a estos 5 ponerse de acuerdo, de cada estirpe van a nombrar el que ellos quieren y yo creo que eso va a facilitar. Los 5 se están preparando muy bien, gracias a Dios, le tengo mucha confianza, creo que les va a tocar un paquete más difícil, pero veo que lo pueden sacar adelante, ¿sí? El tema empresarial de Sinaloa, ¿sí? Hace muchos años nos pusimos nosotros a tratar de ver cómo participábamos más en la parte social, cultural de gobierno, ¿no? ¿Sí?
el papá de un muy amigo mío, de un muy amigo de Pepe, ya había participado más en Monterrey, vino a vernos, él nos recomendó y nos dijo todo. Y una de las principales cosas que nos dijo es, ustedes no pueden estar en contra del gobierno, ¿sí? Si quieren oponerse, tienen que irse por partidos políticos, por otro lado, por aquí no se van, ¿sí? Entonces formamos un grupo que es relativamente parecido al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, con muchas diferencias, pero un poco de ahí se originó, pero no estábamos nosotros en el Consejo Mexicano, que le llamamos el Consejo Sinaloense de Hombres de Negocios, que es un grupo permanente que no va en defensa de sus intereses, sino en pro de Sinaloa, que nos hemos ido conociendo todos, nos tratamos mucho, hemos hecho muchas cosas juntos y promovemos acciones de que se formen de instituciones que sean más permanentes, ¿sí? De ahí salió una cosa que se llama el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, otro que es el Instituto de Planeación Urbana, otro que es el de Seguridad, otro para Educación y diferentes que los hermanos también han estado apoyando. Nos conocemos muy bien, nos llevamos muy bien, nos tenemos cariño y hay mucha gente que dedica mucho tiempo en pro de Sinaloa sin cobrar y sin tener ningún interés particular, sino que poco a poco va creciendo. Somos muy poco eficientes, o sea, es muy difícil trabajar con el gobierno y el gobierno también tiene un paquete muy pesado y cambian cada rato y empiezan de nuevo y otra vez y quieren deshacer todo lo que había habido y todo, ¿no? Pero pues ahí vamos más o menos, ¿sí? Es un buen ejemplo, pero tampoco es que sea la solución de todo ni que nos haya dado muy buen resultado tampoco, ¿no? El tema de la carta famosa aquella que circuló, es una carta que le íbamos a mandar a los empleados. Yo se la mandé a una gente que trabaja con nosotros para que me la revisara, ¿sí? Y él se la mandó a otros 4 y se fue, ¿sí? Y se fue. Antes de yo mandársela a los trabajadores, ya me habían llegado respuestas de López Obrador, que si no nos portábamos bien, que nos iba a ir de la patada, amenazas, cosas, todo, ¿sí? Y algunas cosas incluso que yo decía ahí en esa carta se corrigieron gracias a lo que a través de otras personas él nos venía diciendo, ¿no? ¿Sí? Para ponerla más clara, ¿sí? Y funcionó. De hecho, en otros países después me pidieron permiso para cambiarle los nombres y usarla también, y funcionó, ¿sí? Ahora, ¿cómo veo yo la parte política, ¿sí? Los partidos políticos tienen el monopolio de nombrar a quienes pueden ser candidatos. A nosotros solo nos toca escoger entre lo que ellos escogieron. No participamos normalmente en las elecciones internas de los partidos y las razones por las cuales se elige a alguien dentro de un partido no son exactamente por las cuales uno elige para que vaya a desempeñar mejor ese puesto, sino son otras razones, ¿sí? Entonces, a los demás solo nos toca escoger entre el menos malo de los que nos proponen, ¿sí? Entonces no podemos nosotros decir, bueno, yo voto por este porque sé que va a ser muy bueno. No, voto por este porque creo que es mejor de los otros, ¿sí? Y dentro de las elecciones pasadas creo que hemos escogido al mejor de los que habían. Eso no quiere decir que haya sido la solución del país, ¿no sé? Es muy difícil, ¿no sé? Los puestos políticos están diseñados de una manera en que nadie los puede hacer bien. No tienes ni el tiempo, ni el poder, ni la capacitación. Yo digo, para ser gerente de una tienda de Coppel te pasas un año de entrenamiento y para ser presidente de la República uno entra por una puerta y el otro sale por la otra y esa es toda la preparación que tiene, es muy difícil, ¿sí? No tiene el tiempo, el poder, la fuerza, en cuanto aprenden se tienen que ir, ¿sí? Por eso creo que podemos ayudar al gobierno tratando de que el gobierno tenga menos cosas a su cargo, que es un poco lo que la Coparmex ha promovido mucho, ¿no? Vamos quitándole funciones que no son necesarias para el gobierno. Un presidente municipal no necesita tener ni el agua potable, ni el drenaje, ni la basura, ni jardines, ni no sé qué. El gobierno federal no necesita tener petróleo, ni electricidad. Y todas estas actividades en las que están metidas los gobiernos cuestan al país. Si nada más no hiciera eso, no necesitarían cobrar más impuestos, ¿sí? Y funcionarían las cosas, ¿sí? Entonces, yo creo que esto está bien difícil que cambie, pero poco a poco, si creamos organismos paralelos que se permitan que tengan más continuidad, a lo mejor esto puede ayudarle a los gobiernos, ¿sí? Yo no sé cómo andamos de tiempo, ¿eh? ¿A qué horas es? Sigo. En el caso político también hay algo que está pasando, ¿no?
que cuando lo digo, mis hermanos me han dicho, siempre aclara que no quieres que pase y que no estás seguro que va a pasar, ¿sí? Para que quede, entonces aclaro, ¿sí? Un político, para quedar bien, gasta más de lo que tiene disponible y la autoridad se nombró con el poder de firmar cheques sin fondo por cuenta del futuro de todos nosotros, ¿sí? Entonces firman y firman y firman y se va la deuda para arriba, ¿no? Y si él quiere ser electo, tiene que prometer eso. Y si quiere mantenerse en el poder, no puede llegar y decir, yo no voy a hacer, voy a pagar la cuenta del pasado porque lo corren, ¿sí? Entonces hay algo que está mal en la parte democrática. Salió hace poco un artículo muy bueno en The Economist sobre los problemas de la democracia que yo les recomiendo, que aclara muy bien estos temas, ¿sí? En Estados Unidos, el país más rico del mundo, para que este día salieran tablas, tendrían que cobrar 50% más impuestos de lo que cobran y gastar una tercera parte menos de lo que gastan, lo cual no pueden hacerlo, ¿sí? Entonces siguen pidiendo cheques sin fondos. Uno de los políticos en la campaña electoral decía, ¿les parece bien a ustedes que para pagar la pensión mañana tuya, yo le tengo que pedir prestado a los chinos? Dice, si no, no te puedo pagar la pensión, ¿no? ¿Sí? Entonces hay algo que está pasando, ¿sí? Como tienen tanta fuerza y les deben tanto, dijeron, bueno, pues cuando menos vamos a no pagar intereses. Entonces estamos en un mundo kafkiano donde no se paga interés, se cobra, porque son menores a la tasa de inflación. Entonces el gobierno le cuesta menos, pero eso va a comenzar a acabar con los ahorros, ¿sí? Y resulta que si ustedes dividieran el total de los activos de las empresas entre el número de empleados, ¿sí? Yo calculo que da como $1 millón de pesos cada empleo. Alguien tuvo que haber ganado $1 millón de pesos más de lo que se gastó para que exista ese empleo. Pues si no hay un ahorro, no hay empleos. La gente con las puras uñas ya no puede hacer nada, ¿sí? Necesita una inversión detrás de tecnología, de conocimiento, de maquinaria, de cosas, de todo esto, ¿sí? Entonces es muy difícil. Si comenzamos a comernos los ahorros, nos vamos a comer también los empleos, que es lo que pasaba con la época de Chavarría, ¿no? O cuando pasó con Allende en Chile, ¿sí? Entonces se requiere promover más el ahorro y que haya un mejor recurso, ¿sí? A veces es que los ricos, el rico más rico que tenga su dinero en el banco, ese dinero está sirviéndole a alguien, ¿sí? Y uno puede decir, es que no gaste nada, es que lo único que quiere es acumular su riqueza. Qué bueno, bendito ese rico, porque al mundo le va a ayudar, a México le va a ayudar que haya ese dinero, porque el banco lo va a usar para algo, alguien se lo va a prestar, lo va a invertir en alguna parte, se va a mover de una manera razonable, ¿no? Lo peor es que nos comamos lo que no producimos, ahí sí nos acabamos el trabajo de otros, ¿no? ¿Sí? Fíjense, un peso en manos de un mexicano es más eficiente para el país que un peso en manos de un funcionario público, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Yo incluso digo, bueno, que la evasión fiscal, pues que se queden con el 15, el 16%, lo van a usar mejor que lo va a usar el otro. Ahora, no digo que no necesitemos al gobierno, ¿no? Sí, ¿no? Lo necesitamos, lo requerimos, sin gobierno no funcionamos, pero que se dedique a gobernar, no a hacer otras cosas, ¿no sé? Bueno, en el tema del desarrollo de la primavera, ¿sí? Hace mucho tiempo en Culiacán, cuando Pepe estaba allá también, él empezó un fraccionamiento, ¿sí? Y lo hicimos y nos fue muy bien y ahí vivimos nosotros, ¿sí? Y después de hacerlo nos dimos cuenta que la parte urbana, las reglas, esto, lo otro, todo, tenían más trascendencia de la que nos habíamos imaginado. Estamos preocupados por la guarnición, por el arbolito, por la tubería, por el drenaje, pero ya viviendo ahí vimos que esto cambia la vida de la gente, cómo se mueven las reglas del juego, cómo se hace todo, ¿no? ¿Sí? Después viene un cambio de ley de los ejidos y se permite que se hagan privados y luego que se vendan, ¿sí? Alguien se acerca conmigo y me dice, oye, fíjate que un amigo mío es ejidatario, quieren vender. Bueno, empezamos el proceso, ¿no? ¿Sí? Al final se juntaron varios alrededor de un dique de Culiacán, entonces compré yo un pedazo muy grande, ¿sí? Y era una edad mía en que yo tenía unas posibilidades de tenía ciertos recursos, tenía
una edad que todavía se te antoja hacer tontadas, ¿no? ¿Sí? Hablé con mi papá, me dijo, pues ok, ándale, te lo has ganado, ándale, date tu gusto, ¿no? ¿Sí? No creo que vayas a perder mucho, ¿no? ¿Sí? Y empezamos con este proceso, ¿sí? Es muy largo, o sea, nos pasamos 15 años cada terreno de problemas, ustedes deben conocer mucho de eso, la reforma agraria y todo cómo está armado para que te creen los problemas que se puedan, ¿no? ¿Sí? Pero al final ahí va, ya viven cerca de 1000 familias ahí y hay un cambio radical en la manera que vive la gente, ¿sí? Cambia todo, o sea, desde la manera en que haces la casa, porque la puedes ver, no tienen que ser bardas, el que haya una barda perimetral que nadie siente te da una cierta seguridad, que es mucho más barato que cada quien se defienda por sí solo, y comienza a trabajar el tema de la comunidad, que son tener cosas comunes que nos unen, ¿sí? Las gentes se sienten dueños, todo. Hay mucho espíritu deportivo, mucha actividad al aire libre, menos jueguitos, menos televisión. Hemos tratado de que los que tienen actividades delictivas oficiales no se metan y lo hemos logrado más o menos, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a tener un entorno diferente, ¿no? Y se pueden lograr muchas cosas, o sea, es como si fuera una ciudad bien manejada, con visión de largo plazo, con los usos del suelo, con los derechos, con las cosas, pero todo a nivel privado. Ahí no interviene la autoridad en general, ¿sí? Lo único que hacemos pagamos los impuestos más caros de la ciudad, ¿no? Impuesto sobre propiedad raíz, y no recibimos nada de la ciudad, pero es una especie de subsidio que la Primavera le hace al resto de la ciudad, ¿sí? Ha funcionado muy bien, gracias a Dios, las gentes están muy contentas, ¿sí? Y espero que esto sirva de algo, ¿no? Tiene unas reglas de planeación que nos ayudó un arquitecto de Estados Unidos, un planeador urbano, que lo presentaron en un concurso internacional y se ganó el primer lugar por la manera como se lo diseñó él, que es el que sabía, ¿sí? Y nos ha funcionado muy bien, ¿sí? Bueno, otra cosa que es muy importante de los principios básicos de cómo los promovemos en Coppel, que es uno de los principios que me preguntaron, ¿sí? Tratamos nosotros que cada jefe platique cada semana con cada persona que depende de él 10 o 15 minutos, si puede hacerlo con un horario el mismo día y a la misma hora que queda es mejor, y la idea es que lo escuche y se escuchen, ¿sí? Que se pregunten, que se conozcan, qué haces, cómo te va, que no sea nomás pura cuestión de trabajo o cuando estás enojado, cuando te hace falta, ¿sí? A mí me dicen los gerentes de entrenamiento que pasan por Coppel, me toca una reunión con ellos, siempre son grupos como de 80 o cada 2 semanas, ¿sí? Y me dicen, bueno, ¿qué nos recomiendas? Si hubiera una sola cosa que saliera de esta reunión, es que los jefes platiquen con las personas una vez a la semana, y si pueden, ojalá, si no cada 2, y se conozcan. No se imaginan la cantidad de problemas que se deshacen con esto, ¿sí? Ahora, como no hacemos eso, tenemos un problema, inventamos una solución, ¿sí? Cuando la solución es platicar con la gente, no tenemos el problema, no necesitamos más soluciones y se deshace todo. A nivel individual no somos tan tontos. Cuando ya comenzamos a trabajar en grupo ya se requieren unas habilidades que no todo el mundo tiene y se complican mucho, ¿sí? Otro de los principios que han funcionado en Coppel muy bien es que las personas que están en la línea de trabajo pues están dedicadas a eso, ¿sí? Entonces se formó un departamento que le llamamos de mejora continua, que ellos se asesoran a veces de un externo, nos vienen, nos enseñan, nos forman gente y tenemos gente formada dentro que se la pasa continuamente revisando los procesos que tenemos, los pasos que se dan y todo, de manera de mejorar. Es una especie de reingeniería permanente de sistemas, de procesos, de reglas y cambiar programas internos y todo, que eso nos ha dado muy buen resultado. Pero tienen que ser gentes que no están en la línea de trabajo. Normalmente se forma un equipo para cada proyecto con 2 o 3 que tienen experiencia en estas técnicas, jalan jóvenes, viejos, unos que están en la línea, otros acá, forman un buen equipo, investigan cómo hacer eso y lo mejoran. Y ya que lo mejoran, lo documentan y le dan seguimiento para que siga caminando, ¿sí? Bueno. Otro tema también es que se hablaba aquí también, Horacio, del tema de la competencia, ¿sí?
Yo creo que si nosotros fuéramos los únicos que vendemos cepillos de dientes en todo el país y hubiera un monopolio, pues nos haríamos malos para hacer cepillos de dientes, ¿sí? Y para mí me gustó mucho una frase que alguien dijo, es que no se trata se trata de que seas más competente. O sea, es como en una carrera olímpica. Si no hubiera carreras olímpicas, las personas no se volverían más competentes, más capaces de sí mismas, ¿no sé? Y también lo dijo él, como que todo pasa porque las personas tenemos que ser mejores, ¿sí? Si no, no la logramos, ¿no? ¿Sí? Y otra palabra importante también es, como lo veía en una de estas pláticas, no es uno contra el otro, ¿no? Sino hay un obstáculo y tú y yo tenemos que vencer ese obstáculo juntos, que es la palabra convencer, ¿sí? Ponernos del lado de acá y ver que el obstáculo que tenemos lo tenemos allá y juntos lo vamos a vencer. Por eso dice convencer, ¿no? ¿Sí? Otro de los principios que creo que es muy importante es, no sé por qué los puestos los define mucho el que ocupa el puesto y lo tiene que definir alguien que no sea el que ocupa el puesto. Y tenemos que buscar hacer los puestos lo más chiquitos y los más fáciles y lo menos complicados posibles. Y tendemos a quererlos hacer más grandotes. Entonces, lo mejor es hacer el puesto tan facilito que cualquiera lo pueda ocupar. Y por otro lado, tratar de formar a las personas para que les quede bien el puesto. Y si al puesto lo dividimos, le quitamos cosas, le quitamos funciones, decimos esto sí sirve, esto no, ayudado por el jefe, por otro, por el vecino, por los empleados, entonces podemos hacer los puestos más fáciles de llevar a cabo, ¿sí? Yo quisiera que en eso también le pusieran cada quien en su empresa, cada puesto, a ver quién lo diseñó, por qué lo diseñaron, qué quiere decir. El jefe al final lo cuenta, es decir, en qué vas a usar tu tiempo, ¿no? ¿Qué actividades son las que debes de hacer? Y si le ayudamos a mejorar el puesto y le quitamos un montón de cosas que no sirven, que no tienen caso, que no tienen para qué, pues mejor, ¿no? ¿Sí? Hay cosas que uno puede hacer en su vida personal con su tiempo lo que le dé su gana, ¿no? ¿Sí? Pero mientras está uno en el trabajo, sería mejor que fuera enfocado el puesto para el trabajo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la economía, sé mucho de economía, leo de economía, pues, ¿sí? Pero para el puesto que yo tengo, saber si el país mejora 10% o baja 10%, he encontrado que no me sirve para nada, no voy a hacer nada diferente de lo que hago. Entonces, ese puesto no necesita esa información. Ver qué datos sí necesita para el hacer que él hace, no lo que no necesita, ¿no? ¿Sí? Otro de los principios de Coppel importantes es que el conocimiento, el saber, es algo que no es tan importante como la habilidad y el hacer. Entonces vamos dándole más importancia al hacer que al conocer, ¿no? ¿Sí? Cuando empecé a platicar de este tema estaba Fernando Valenzuela de pitcher, ¿no? ¿Sí? Hace años, ¿sí? Y yo le decía, traemos a Fernando Valenzuela aquí y en 3 horas vamos a saber lo mismo que él sabe de pichar. Pero a ninguno nos van a pagar $1,000 por poner la pelotita ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que vale es poner la pelotita ahí, no que sepa uno mucho de picheo, ¿sí? Y cada vez hay más conocimientos, más cosas y todo, pero las habilidades de las personas son las que cuentan cada vez más. También nos gusta mucho enfocarnos más que al resultado, que también tenemos datos y queremos medir y todo, a que las personas hagan lo que deben de hacer, cuando lo deben de hacer, de la manera que lo deben de hacer, en el orden que se debe hacer, con la rapidez, con la oportunidad que se debe de hacer. Muy bien. Creo que dentro de las preguntas que tenía, más o menos cubrí lo que me dijeron. Si alguien más quisiera algunos comentarios o otras preguntas, seguimos. Si no, ahí la dejamos. Viene alguien de atrás de ti, perdón.
Gracias. A ver, ¿tú quieres comentar algo? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Hace rato comentaba que a Coppel le cuesta más cada venta que a Walmart. Sabiendo que el costo de su venta es más caro, ¿por qué eligen? Bueno, me imagino por qué, pero quisiera escuchar a usted, ¿por qué eligen ese sistema de costo más alto en comparación con Walmart, que también es obviamente tamaños muy diferentes, pero los dos son minoristas y los dos van al mercado de precio, ¿no? Sí. Bueno, yo a veces me le he planteado, yo te hago una pregunta. ¿Tú has comprado Coca-Colas? Sí. ¿De qué valor has comprado Coca-Colas? ¿Hasta cuánto has pagado por una Coca-Cola? Sí. Hay bares que te cobran 70, ¿sí? O sea, una Coca-Cola no es lo mismo en una parte que en otra, con un servicio, con otro, aunque sea la misma Coca-Cola, ¿no? ¿Sí? Y estás dispuesto a pagar 60 pesos no, en la plaza de San Marcos, ahí en Venecia, sentado te cuesta una cantidad y parado te cuesta otra todavía, ¿no? O sea, hay diferencias de precios y es la misma Coca-Cola, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo lo que viene detrás de la Coca-Cola también tiene un valor que la gente quiere pagar o necesita pagar porque necesita ese servicio, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner el caso concreto de Walmart Coppel, ¿no? ¿Sí? Imagínate que vas a comprar una televisión a Walmart, ¿sí? La agarras, la pones en tu carrito, vamos a decir que pagas con una tarjeta, la pasan. La operación que hace Walmart es un cobro y un descargo a su inventario y se acabó, ¿sí? ¿Qué pasa en Coppel? Antes fuimos casa por casa a cada uno ofrecerle crédito, llenarle una solicitud, hacer un trámite, aprobarla, que cuesta, ¿no? ¿Sí? Cuando vas a comprar una televisión, pues tenemos que checar cómo están tus cuentas. En cualquier tienda del país todo está concentrado, ¿no? ¿Sí? La nota que te vamos a hacer es más compleja porque acordas un enganche, los abonos, el otro, todo, ¿sí? Cada mes te vamos a mandar un estado de cuenta a tu casa. Cada mes que vas a abonar te vamos a entregar un recibo en cualquier tienda que tú vayas con saldo, como un estado de cuenta, todo, ¿no? Te vamos a entregar tu televisión a domicilio. Si se te descompone, vamos, la recogemos, la reparamos, no te mandamos con el proveedor, ¿no? ¿Sí? Entonces son un montón de cosas que hacen que trabajamos mucho más y cada cosa de esas cuesta. Cada papelito, cada emisión, cada tiempo de la gente, ¿no? Pero eso vale para el cliente, porque él no tiene otra opción mejor que Coppel. Si tuviera una opción mejor que Coppel, la usaría, ¿no? Entonces, tú estás en un negocio de ver que te prefieran con relación al otro, que te quieran más que al otro, ¿sí? Ese es nuestro negocio. Y tratar de encontrarle el modo para que sigan viniendo, ¿no? ¿Sí? No sé si respondí. ¿Sí? ¿Alguien más? Una última pregunta. A ver, ¿hay alguien por allá? Acá. Ustedes decían que admiraban mucho a Bimbo de su casa. ¿Qué es lo que más le admira a Bimbo? Mira, desde el principio, tú no te has leído un libro que se llama El Grano. Está buenísimo. O sea, eso admiro yo de él, ¿sí? Es una persona íntegra, muy buenos principios, crearon una empresa muy importante, muy bonita. La gente que trabaja ahí, me acuerdo, yo conocí al repartidor, es Juan el de la Bimbo, o sea, su apellido era Bimbo, ¿no? O sea, se hacen muy parte de la empresa, ¿no? ¿Sí? Lo que han logrado hacer y todo se me hace fenomenal, ¿sí? La manera como se organizaron, una serie de cosas tienen muy buenas, ¿sí? El valor que le dan a la persona, a la gente, ¿no? Y un negocio muy difícil, porque acuérdate una época que estaba la Conasupo, que el maíz por aquí valía 3 pesos y aquí ya valía 8 y dependía de qué lado estabas del gobierno, te fregaban. Ustedes les ha haber tocado, ¿no? ¿Sí? Entonces es una empresa realmente que todo el mundo le tiene mucha admiración. Gracias. Un caluroso aplauso, por Muchas favor, gracias, como los Pedro. sonorenses sabemos darlo a don Enrique Coppel Luque. Le pedimos, por favor, a don Héctor Sesner haga el reconocimiento a nuestro conferencista. Don Roberto, obviamente, para dar esta maqueta de carne de la prestigiada marca Rancho El 17.
Un fuerte aplauso, por favor. Invitamos a los asistentes, por favor, a que pasen a la terraza del club, donde vamos a tener una comida y se va a entregar un reconocimiento a los fundadores de Coparmex. Hay que estar puntual, de regreso a las 3:15 para iniciar el panel de conferencistas. Por favor, muy buen provecho.